En esta medio de las secuelas de la fiebre reumática, ¿no? Este hospital consiste en el estrechamiento de la válvula mitral. Normalmente, esta válvula mide 4 a 6 centímetros cuadrados, eso es normal, ¿no? Una vez a 4 o 6 centímetros, ¿no? Entonces esta válvula que mide. Entonces, el estenosis mitral consiste en el estrechamiento del orificio de la válvula mitral, ¿no? Debido al aumento del espesor y fibrosis de la cúspide valvular con la fusión de las comisuras. En la mayoría de los casos de estenosis va progresando con la edad. Una de las características de su progreso es lenta, que transcurre por lo menos 10 años después de su agresión de fiebre reumática, que existe una reducción hasta un 50% del área del orificio mitral. Entonces, más o menos en 10 años, recién la erupción puede presentar quizás los síntomas, o sea, pueden estar asintomáticos. En cuanto a su etiología, entonces, las más comunes siempre la fiebre reumática, las más comunes, la fiebre reumática, que ocasiona una valvulitis reumática. Hemos dicho que los más frecuentes en el sexo femenino. Menos comunes tenemos endocarditis infecciosa, formación de vegetaciones bacterianas en esta válvula mitral. Otros pueden ser otras causas. Dentro de otras causas podemos hablar, digamos, de calcificación de anillo mitral. Esa calcificación de anillo mitral puede ser en personas de edad, la cuestión, como una enfermedad degenerativa. También puede haber tumor intraventricular, o digamos, myxoma. Este myxoma sí que es un tumor benigno que puede localizarse a nivel de la válvula mitral. Y también endocarditis congénita, que es muy raro. Y también otros pueden ser como carcinoide, digamos también lupus eritematoso sistémico, artritis esclerotoidea, también puede haber, ¿ya? En cuanto a su fisiopatología, esa válvula mitral, ¿no? Consiste de que la estenosis mitral se caracteriza por reemplazo de tejido valvular por fibrosis o por cicatrices retráctiles. Además, hay una rigidez y fusión del aparato valvular, ¿no? Entonces, digamos que podemos tener aquí el corazón, entonces aquí estaría la válvula mitral, ¿no es cierto? La válvula mitral, aórtica, ¿no es cierto? Entonces ahí está estrechada, estenosis, la cuestión de las 4 venas pulmonares que llegan, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces aquí, al no pasar toda la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo por esa estrechez, al no pasar toda la sangre, da lugar dos tipos de trastornos hemodinámicos. Uno, repercusión anterogrado. Esta repercusión anterogrado consiste prácticamente en menor llenado, por eso lo que no llega a la sangre, menor llenado al ventrículo izquierdo, entonces de esa manera va a causar disminución de débito cardíaco, y no logra satisfacer la demanda para cubrir los requerimientos variables de oxígeno a nivel tisular o una inadecuada perfusión a nivel de la musculatura esquelética, ¿no? A nivel esquelético no hay irrigación,
causando alteraciones metabólicas e histológicas del sistema muscular estriado, los músculos estriados, ¿no? Uno de los, como hay disminución de síntomas, entonces por delante tenemos fatiga y astenia la acción, ¿no? Fatiga, astenia, por delante estamos ¿cierto? ¿Ya? Entonces hay fatiga, astenia, incluso algunas veces esa fatiga se confunde con la disnea la acción. Dos repercusiones. Estas repercusiones son retrógradas, hacia atrás, retrógradas, ¿no? Entonces, hacia atrás, por eso estenosis, hacia atrás, por eso. Consiste en la dilatación, o sea, esta dilatación de esta aurícula izquierda, dilatación de la aurícula izquierda, en forma progresiva. También hay elevación de presión que puede alcanzar sus presiones a valores de 25 a 30 milímetros de mercurio. Lo normal era 10 o menos, 10 milímetros de mercurio, pero ahora aumentó aquí la presión 25 a 30 o 35 milímetros de mercurio. Y se transmite en forma retrógrada a la circulación pulmonar, hacia atrás, compromete las venas pulmonares, posteriormente a los capilares pulmonares, entonces hay aumento de hipertensión venocapilar pulmonar, ¿cierto? Ya, hacia atrás, hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Qué son responsables de qué? Responsables van a ser, digamos, responsables de la sintomatología de congestión pulmonar, edema intersticial y transsudación de líquido hacia los alvéolos pulmonares, ocasionando el síntoma principal, la disnea a grandes esfuerzos, que puede progresar a disnea a pequeños esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos, hasta edema agudo de pulmón. Es lo que ha llegado a la acción ahí, ¿no? Además, esta dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Si hay dilatación, hay éstasis sanguínea o remanso sanguíneo, dicen otros. Entonces aquí se llega a formarse trombos. Y estos trombos se llegan a formarse trombos. Y además favorece, dice, por la fibrilación auricular, que estos trombos pueden desprenderse y producir embolias sistémicas. Más frecuentemente ACV embólico. También estas embolias pueden ir a las extremidades inferiores, produciendo isquemia aguda, comprometer también arterias mesentéricas, isquemia intestinal, en el riñón, infarto renal, etc. B, tenemos B. En B, ¿qué va a pasar? En B va a pasar en etapas avanzadas de la enfermedad, o sea, de la estenosis, ¿no? Etapas avanzadas de la enfermedad, existe resistencia vascular pulmonar, no es periférica, resistencia, aumento de la resistencia vascular pulmonar. De esa manera se va a desarrollarse hipertrofia del ventrículo derecho, este aumento de presión contra el bombeo del ventrículo derecho, y al final nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha, presentando manifestaciones clínicas como ingurgitación angular, edema en miembros inferiores, congestión hepática, hepatomegalia y asfixia. ¿Sí? La estenosis mitral puede clasificarse en lo siguiente: en leve, moderada y severa. En leve, ¿qué consiste esto? Estamos clasificándolo. Leve.
estenosis mitral leve. El área del orificio mitral va a estar mayor de 2,25 centímetros cuadrados. ¿No? Hemos hecho señales como normal 4 a 6. Ahorita está mayor de 2,5 centímetros cuadrados, ¿no? Estos pacientes con esta medida de la presión o medida medida del resto de la válvula están asintomáticos, todavía no presentan síntomas, asintomáticos, ¿no? E incluso realizando esfuerzos físicos normales. Mientras estenosis, la válvula mitral en forma moderada, el área del orificio mitral está reducido, más o menos, a 1,5 centímetros cuadrados. Si hay 1,5, aquí ya aparece la disnea, palpitaciones, después de los esfuerzos físicos, que traduce congestión y la circulación pulmonar. Estenosis mitral severa o grave, la cuestión, está menor de 1 centímetro cuadrado, perdón, 1 centímetro, ojo, estas medidas preguntan en el examen, 1 centímetro cuadrado. Aquí se intensifica la disnea, puede ocurrir a los mínimos esfuerzos, imposición de cúbito, también disnea paroxística nocturna, ¿no? Tos seca, hemoptisis, hasta edema agudo de pulmón, etcétera, ¿no? Pues tiene su importancia. Inclusive, a estos pacientes están indicados la cirugía cardiovascular aquí, cambio de la válvula. Mientras aquí la cuestión nos rechazan la cuestión, ya más adelante hablaremos por qué. Entonces, se tiene ya menos de uno, ya pues, es candidato para la cirugía. Antes no. Ya. Entonces, entonces, en resumen podemos hablar. Entonces, aquí está la fiebre reumática, ¿no es cierto? Fiebre reumática. Esta fiebre reumática entonces lleva a una estenosis mitral por valvulitis, ¿cierto? Valvulitis, la inflamación. Después de la estenosis mitral, ¿qué hay? Repercusión pulmonar. La repercusión pulmonar vamos a tener hipertensión veno-capilar pulmonar, ¿no es cierto? Por la congestión, ha aumentado su presión capilar pulmonar, entonces de ahí la cuestión ya hay salida de líquido todo, o bien en su efecto va a avanzar, digamos, a hipertensión arterial pulmonar. Esta hipertensión de la arteria pulmonar va a repercutir en el ventrículo derecho, llevando a una hipertrofia ventricular derecha, ¿no es cierto? Entonces, a eso lo vamos a llevar, ¿ya? Mientras, en cuanto al cuadro clínico o manifestaciones clínicas, ¿qué va a ocurrir con estos pacientes? Hablemos del cuadro clínico. Cuadro clínico. En el cuadro clínico, los signos y síntomas de estenosis mitral dependen de la gravedad de la estenosis y se relaciona con aumento de presión de la aurícula izquierda, ojo, y con la congestión pulmonar y disminución del débito cardíaco por el llenado del ventrículo izquierdo alterado y crecimiento de la aurícula izquierda y con la formación de trombos en la aurícula izquierda y desarrollo de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede resultar de la dilatación de la aurícula izquierda. Entre 30 a 40% de los pacientes con estenosis mitral sintomático desarrollan fibrilación auricular. El riesgo de esta fibrilación auricular es la embolización arterial, en particular accidente cerebrovascular. Es mucho mayor en las personas con fibrilación auricular
que estenosis mitral. O sea, estenosis mitral está en su ritmo sinusal, también puede embolizar, pero cuando hay fibrilación es mucho más, eso queremos saber. Dentro de los síntomas tenemos los siguientes. Entonces aquí vamos a tener disnea. ¿No? La disnea es el principal síntoma, está relacionado con la congestión pulmonar venosa, en general relacionado con los esfuerzos físicos. Luego también puede estar, digamos, ortopnea y disnea paroxística nocturna en la noche. Ya estuviera sentados, ya despierta en la noche, ¿no es cierto? A veces, en casos graves. Luego tenemos fatiga. Esta fatiga está relacionada con disminución del débito cardíaco, la acción, eso que hemos dicho, fatiga. Y también puede haber cansancio. ¿Y este por el cansancio? ¿De dónde se origina? El cansancio es debido a la existencia de una resistencia vascular pulmonar, o sea, hipertensión de la arteria pulmonar. Tos también existe, porque tos este paciente, ¿no? De noche especialmente, tos, es debido a la congestión pulmonar. También tiene palpitaciones, algunos se quejan, ya me palpita el corazón, no sé, palpitaciones. Entonces estas palpitaciones es debido a la fibrilación auricular. También pueden estar medio roncos, ronquidos, ¿no? Roncos hablan eso, ¿ya? Están como roncos, ronquido. Es por compresión del nervio recurrente, o sea, crecimiento de la aurícula o dilatación comprime el nervio recurrente. También puede haber hemoptisis. ¿Por qué hemoptisis? La cuestión, entonces, en los hospitales, todo paciente debe ser la cuestión de evaluar esto a la sala especial que tiene hemoptisis. La hemoptisis se debe a la ruptura de las venas bronquiales. ¿Por qué? Por la hipertensión venosa bronquial. También algunos pueden presentar dolor torácico. ¿Por qué el dolor torácico? El dolor torácico es debido a la hipertensión pulmonar o a la embolia pulmonar. ¿Listo? Entonces, estos son los síntomas prácticamente. Ahora hablaríamos de la exploración física, examen físico. En el examen físico, o exploración física, ¿qué vamos a encontrar? En la exploración física prácticamente vamos a buscar unos signos periféricos. ¿Dónde están los signos periféricos? En los signos periféricos vamos a observar facies, su cara de este paciente que tiene estenosis mitral. Facies mitral consiste en la hiperpigmentación de las mejillas, ¿ya? Junto a cianosis labial y un leve tinte ectérico. Su patogenia de esta hiperpigmentación contribuye a la hipoxemia de causa central por los pulmones congestionados. Entonces, por eso dice que es esa hiperpigmentación. Ahora también, ya, así hemos hablado, ahora vamos a hablar del pulso arterial, también tenemos que palpar. Pulso arterial radial es de amplitud disminuida, ¿por qué? Por la estenosis. Y también puede ser rítmico, ritmo regular o irregular. Irregular es en caso de fibrilación auricular. Presión arterial puede ser normal o convergente. Convergente quiere decir presión arterial puede estar 110 sobre 90, presión diferencial estaría 20, ¿no es cierto? Entonces lo normal es 40, 30, 50, lo que no sabemos de dónde nace esto. O sea, entonces, aquí estaría 20 su presión diferencial, ¿no es cierto? Entonces es convergente, están casi juntos la cuestión, ¿no es cierto? Y luego la cuestión, los signos centrales, digamos, signos centrales, periféricos hemos hablado ahora, los signos centrales sería, digamos, a nivel del corazón, los signos a nivel del corazón. Vamos a descubrir la región precordial, buscamos choque de la punta, es impalpable o de pequeña intensidad. Si palpamos, hay el látex y choque de la punta, hay frémito diastólico y foco mitral. Auscultamos soplo diastólico
en foco mitral de baja frecuencia tiene características de ruflar. Escuchamos como una ave que estaba parado, aleteando, los compresos ruflares, y más o menos comparan con eso, el ruflar diastólico, ¿no es cierto? Auscultación pulmonar, tienes que auscultar sí o sí, porque no es pues, aquí observar la parte de la región precordial, cómo está el pulmón. Si hay congestión pulmonar, aquí vamos a auscultar estertores crepitantes en bases pulmonares, ¿no es cierto? Entonces hay estertores. Listo. Hablando de la estenosis, hay varias causas, pero los más frecuentes siempre los pacientes aquí, ¿no?, hacen fibrilación auricular, ¿no?, fibrilación auricular, FA, entonces por estenosis mitral. Si no es por estenosis mitral, hipertiroidismo. Y también el otro, miocardioesclerosis, ¿no? Por la estenosis mitral probablemente sea secuelas reumáticas más frecuentemente, entonces más los jóvenes la cuestión van a representar la fibrilación. Hipertiroideos de P, también pacientes con la edad llegan a la cuestión a hacer su hipertiroidismo, también después llegan a la cuestión a la fibrilación auricular, ya ACV, secuelas. Mientras miocardioesclerosis, pacientes de edad. Por eso dicen, a esta fibrilación auricular, dice que más o menos 2% de la población en general están comprometidos con fibrilación auricular menores de 60 años. ¿Ya? Mientras dice que 8% de la población en general están con pacientes que tienen mayores de 80 años. Mientras más edad, pues están con fibrilación. Entonces, si ven la opción pacientes de edad, la opción HCV, probablemente peso de fibrilación, si está con fibrilación. Entonces, eso es cuidado. Luego vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado, un resumen patológico de signos y síntomas de la estenosis mitral. Entonces, aquí tendremos la cuestión estenosis mitral, aquí está. ¿Perdón? Estenosis mitral. Ahora, en este estenosis mitral hay déficit de vaciamiento de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿no? Si hay estrechez, déficit de vaciamiento sale de la aurícula al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hacia arriba, aquí, congestión pulmonar, ¿cierto? Congestión pulmonar. Si hay congestión pulmonar, ¿qué va para aquí? Como síntoma, aquí está disnea la acción. Y si hay congestión, aumento de la congestión, todo eso, ¿qué va a pasar arriba la acción? Edema agudo de pulmón, y aquí puede ser muerte la acción, si no manejan adecuadamente la muerte la acción, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí está congestión pulmonar, ¿ya? Aquí está congestión pulmonar. De esta congestión pulmonar que hay, ¿qué va a pasar? Va a haber hipertensión de la arteria pulmonar, ¿cierto? Hay hipertensión de la arteria pulmonar y de ahí los síntomas van a salir cansancio, la acción, cansancio, ¿no? Hay cansancio. Y también de esta congestión pulmonar, hay hipertensión venosa. Hipertensión venosa bronquial, hemos dicho. Bronquial. Si hay hipertensión venosa bronquial, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, ruptura de las venas bronquiales. Ruptura de venas bronquiales.
Si hay ruptura de venas bronquiales, y también hemoptisis. Hemoptisis, ¿cierto? ¿Ya? Y continuamos aquí la acción. Ahora aquí haríamos ya, ¿no? De aquí va a salir. Tenemos aurícula izquierda aumentada o crecido, si quieren la opción, ¿cierto? Está aumentada, está la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda crecida, ¿qué va a llevar? A una FA, fibrilación auricular. Y como síntoma de esta fibrilación auricular, aquí va a llevar palpitaciones. El paciente presenta palpitaciones, palpita, palpitaciones. Además, aquí vamos a llevar hipertensión de la arteria pulmonar. Esta hipertensión arterial pulmonar va a comprometer a hacer hipertrofia ventricular derecha. Hipertrofia ventricular derecha. Y también puede llevar embolia pulmonar. Entonces, aquí como síntoma, estos van a producir dolor torácico. Dolor torácico, ¿no es cierto? Y también continuamos aquí. Aurícula izquierda aumentado o crecido, si quieren. ¿Ya? Aquí está la aurícula izquierda crecido o aumentado. Y ahí, ¿qué va a pasar? Compresión de nervio, compresión del nervio laringio. Entonces, como síntoma, aquí pues, está por el paciente está medio ronco, ronquera, la acción, ronquera. ¿Listo? Ronquera. Y por último, de este crecimiento de la aurícula izquierda, está de crecido, dilatado, esta aurícula izquierda, ¿qué va a pasar? Y ahí la cosa. Va a salir émbolos. Estos émbolos van a hacer que accidente cerebrovascular, ¿cierto? Esto es vaso de la cuestión. Todo el vaso de lo que es estenosis mitral. Exámenes complementarios. ¿Qué exámenes vamos a solicitar? Dentro de los exámenes complementarios vamos a ver el electrocardiograma, ¿no? SG o EKG, las más utilizadas SG. En el SG vamos a tener crecimiento de la aurícula izquierda, o sea, está crecido, dilatado, si quieren, algún también de hipertrofia. Pero algunas veces ya puede tener hipertensión de la arteria pulmonar. Si hay hipertensión de la arteria pulmonar, habrá hipertrofia ventricular derecha, la opción que compromete, ¿no es cierto? O la hipertrofia ventricular derecha inclusive va a ir a una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no es cierto? Y también puede haber fibrilación auricular, FA. Si hay fibrilación auricular, aquí en estos casos la estenosis es frecuente, hemos dicho. Se correlaciona con el tamaño de la aurícula izquierda, por el grado de fibrosis auricular, intensidad de obstrucción de edad del paciente. Hablando de la fibrosis, si quieres, bueno, vamos a mezclar un poco. Dice que personas de edad, ¿por qué tienen su fibrilación auricular? Dice que la aurícula, el músculo de la aurícula izquierda ya se fibrosa, entonces por eso miocardioesclerosis y demás, por esa razón ellos tienen su fibrilación auricular. Luego otro examen, la cuestión, varios X de tórax para ver cómo está el tamaño, todo, ¿cierto? Los X de tórax. En sus inicios, estudio radiológico es normal, con progresión de la enfermedad, pero con la progresión de la enfermedad aparecen alteraciones de la silueta cardíaca, o sea, tamaño silueta o área cardíaca, la cuestión se agranda. Uno, orijuela de la aurícula izquierda hace prominencia en el perfil izquierdo del corazón y se denomina cuarto arco en el borde izquierdo, porque normalmente existen 3 arcos nomás, pero con este ya otro arco más, cuarto arco.
2. Doble contorno de la sombra de la aurícula derecha. O sea, la aurícula izquierda aumenta de tamaño hacia atrás y a la derecha, que se superpone ambas aurículas y aparece un doble arco. 3. Hipertensión de la arteria pulmonar lleva dilatación de esta arteria, aumento cavidad izquierda. 4. Ahora tenemos que ver los campos pulmonares, parénquima pulmonar. ¿Qué cosa hay ahora en parénquima pulmonar? Alteración de los campos pulmonares se observa edema intersticial. Se manifiesta en líneas densas, cortas, horizontales, líneas de Kerner, ¿no es cierto? El desarrollo de la insuficiencia cardíaca derecha puede acompañarse de derrame pleural. Ojo, siempre el cardíaco tiene derrame pleural. Puede ser bilateral, pero más frecuentemente es derrame pleural derecho. Ojo, es pregunta del examen, que es fácilmente reconocible en el examen radiológico. Podemos solicitar ecocardiograma. Ya vamos a romper sobre eso. ¿Ya? Entonces, ecocardiograma prácticamente son herramientas más usuales para el diagnóstico de estenosis mitral, que se observa con cúspides fusionadas. También tenemos que hacer estudio hemodinámico, o sea, más que todo, medición de las presiones en las cámaras. Esto inclusive más hacen ya examen preoperatorio para el cambio de la válvula. Complicaciones. ¿Con qué me va a complicar el paciente? Complicaciones de este estenosis mitral. Me va a complicar inicialmente con una insuficiencia cardíaca izquierda, luego edema agudo del pulmón, ¿no es cierto? Luego, después de edema agudo del pulmón, también me va a complicar con fibrilación auricular, hemos dicho ya las embolizaciones, todo, ¿no es cierto? También embolia pulmonar, la acción. Después me va a complicar, digamos, con hipertensión de la arteria pulmonar. Si hay hipertensión de la arteria pulmonar, aquí me está llevando a una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no es cierto? O hipertrofia de la insuficiencia cardíaca derecha. Y también me complica la cuestión, si la causa ha sido fiebre reumática, todavía en este paciente fiebre reumática a repetición puede todavía presentar la repetición, ¿no es cierto? Y después endocarditis infecciosa, ¿no? Endocarditis infecciosa. Entonces, ¿por qué la endocarditis infecciosa? Porque estos pacientes, digamos, tienen caries dental por estenosis mitral. Entonces, la cuestión para la curación o extracción de la muela debe recibir su prevención. Ahora, si es dental para ese procedimiento, si es posible, 1 gramo o 2 gramos de amoxicilina a la cuestión media hora o 1 hora antes del procedimiento. Y después que se ha terminado, otros 6 horas después, ahí terminó. Ahora, si es estenosis mitral, se va a entrar, digamos, a un legrado uterino o cirugía del próstata, la acción, entonces ahí la reciben la cuestión, digamos, ampicilina, 2 gramos, vía endovenoso, más para gran negativos puede ser ¿cómo se llama? La gentamicina o la cuestión o otros para gran negativos, ¿no? Media hora antes y después 8 horas después. Entonces con eso estoy haciendo prevención para la endocarditis infecciosa, si no, frecuentemente se repite. Luego, después de esto, tratamiento. ¿Cómo lo tratamos a estos pacientes? Tratamiento. Uno es tratamiento clínico. 2 es tratamiento quirúrgico, la opción. Entonces, los 2, tratamiento clínico, la opción. En el tratamiento clínico, inclusive muchos de ellos nos preguntan si puedo participar haciendo deporte o campeonatos, no, ya está prohibido, eso, ¿cierto? La terapéutica de la estenosis mitral tiene como objetivo eliminar los síntomas y
prevenir las complicaciones. Entonces aquí tenemos que hacer pues, profilaxis para si es causante de fiebre reumática, profilaxis para la fiebre reumática, sus medicinas mesatínicas mensualmente, también prevención para endoparitis infecciosa a aquellos pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos. Y estos pacientes deben realizarse acompañamiento por su médico, ¿no? Cada 6 o 12 meses, control la cuestión, avanzó, cómo está. Ahora, en estos pacientes podemos utilizar los beta bloqueadores. ¿Para qué beta bloqueadores? Impiden el exceso de la frecuencia cardíaca y taquicardia. Entonces, controlamos entonces control de la frecuencia ventricular, ¿no? Entonces controlamos ahí. También y también si hay fibrilación auricular, también controlamos la frecuencia ventricular, ¿no? Ahora, si no quiere, o si está contraindicado utilizar beta bloqueadores, probablemente paciente asmático todo, entonces podemos utilizar verapamil o diltiazem, pueden ser utilizados en vez de los beta bloqueadores. Entonces, esa es la finalidad de nuestro tratamiento clínico, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿por qué no se utilizan los digitálicos? Es decir, sí pueden utilizar los digitálicos siempre y cuando estos pacientes con estenosis mitral han evolucionado a una insuficiencia cardíaca ya congestiva, ¿no es cierto? O han hecho ya fibrilación auricular, ¿cierto? Entonces, en esos casos sí. También es necesario uso de los diuréticos, ¿no? ¿Por qué razones? Para disminuir la congestión pulmonar y también para el edema de miembros inferiores o edema periférico, la opción. Entonces, debemos utilizar. Pacientes con fibrilación auricular de inicio reciente de la cuestión, sin indicación de cirugía inmediata, la aurícula izquierda no está muy crecido, entonces hacemos pues, para eso, antes hacemos radiografía, ahora hacemos el ecocardiograma, cómo es el tamaño de la aurícula izquierda. Si no está muy aumentado el tamaño, son candidatos para la reversión al ritmo sinusal con cardioversión eléctrica. Voy a revertir. ¿Listo? Pero si digamos ya el tamaño de la aurícula izquierda es ya muy grande, ¿no? Un tamaño muy grande, esa con fibrilación de larga duración, no podemos revertir el ritmo sinusal. Probablemente al día siguiente, a los 2 o 3 días nuevamente pasa a fibrilación. Entonces eso solamente mantenemos la perfusión con anticoagulantes, si es posible el beta bloqueador o se necesita digoxina, mantener nada más. Los anticoagulantes que se utiliza actualmente, el más barato o más económico, siempre los comarínicos como la warfarina. Estos warfarinas vienen tabletas de 5 miligramos internacionalmente en la acción, ¿ya? Entonces puedes utilizar un comprimido cada 24 horas o pues depende de la ocasión, ¿ya? Que tal día hasta puedes utilizar medio comprimido o si tú quieres puedes alternar la cuestión. O digamos, lunes puedo dar 1, martes puedo dar la mitad y así alternar la cuestión, ¿no? Siempre con controles de INR. Este INR normalmente manténgalo 2 a 3 la cuestión. Si es más de 3 la cuestión, más de 3, 4, 5, peligro la cuestión te va a hacer hemorragia la cuestión. Puede ser epistaxis, hematuria, no sé, la cuestión te va a hacer de hemorragia. Ahora, ¿qué haces? Pues la cuestión estás, o probablemente, a pesar tú estás utilizándolo bien, la cuestión, tu warfarina o anticoagulante, pero el paciente se tomó pues, más en la cuenta, la cuestión no entiende la cuestión. Entonces, la cuestión está sangrando o está próximo a sangrar, has hecho control, entonces inmediatamente suspenderlo, o si hay hemorragia, su antídoto es vitamina K, fitominadiona, la cuestión. Y si sangra siempre la cuestión, no mejora con fitominadiona, ahí vas a utilizar recién plasma fresco. O este paciente, ¿qué tal la cuestión
no, está, digamos, ¿con cuánto? Ya 3 está. Tiene apendicitis aguda la acción. Ya pues, tiene que operarse, sí o sí, porque no va a apendicitis aguda, no vamos a guardar, ¿no? Pero está con 3, la cuestión del cirujano, yo no sé. Ya arregla el clínico, no sé, la acción ya empieza a escaparse la acción. Entonces, tú tienes que corregirlo con fitomidariona más plasma fresco. Si es posible, INR, manténgalo 1.5, listo, ya, que se opere la acción sin miedo, no hay ningún problema. Entonces los cirujanos abandonan la acción, no hay ni qué hacer, el paciente complicó la cuestión, estaba con apendicitis, se lo han guardado 3-4 días, ya se perforó una peritonitis, una sepsis, muerte segura la acción. Eso que ocurre. Tratamiento quirúrgico hemos dicho, tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo se opera este paciente? El tratamiento quirúrgico, ¿no?, está indicado para el alivio de los síntomas de congestión pulmonar, ¿no?, y las arritmias, como fibrilación auricular. Siempre está indicado cuando la área valvular está menos, hemos dicho, menos de 1 centímetro cuadrado. No te van a operar de más, el cirujano cardiovascular no te va a aceptar. ¿Ya? ¿Por qué razón es la cuestión? Aquí, bueno, porque en la cirugía, ¿qué van a hacer? Recambio valvular, prótesis valvular, sustitución de la válvula mitral, van a hacer. Hay válvulas metálicas como su nombre dice, metálicas, y también bioprótesis. ¿Ya? Las metálicas son los que duran más tiempo la acción. Entonces pueden durar, digamos, 14, 16 años, depende de la acción. Después ya hay disfunción, hay que cambiarlo. Mientras bioprótesis, digamos, son válvulas digamos, del pericardio, del bovino, todo, duran menos tiempo la acción. Entonces, ellos más prefieren colocar a la persona joven la metálica, pero se van a poner válvula metálica, pero este paciente va a necesitar tomar por vida su anticoagulante warfarina. Este más bien no necesita, pero dura menos tiempo, 8, 9, 10 años. Entonces a nadie no va a querer nuevamente que me estén abriendo mi peligro, la acción, todo, ¿no? Entonces ese es el problema. Por eso sí, las válvulas metálicas son ampliamente utilizadas, existen varios modelos indicados, está más indicado en las personas menores de 40 años la metálica, ¿no?, de edad. Estudio de su durabilidad es más tiempo, excepto para mujeres, edad fértil, porque edad fértil no le vas a darle warfarina, la cuestión, sino como anticoagulante, porque tiene su, ¿cómo se llama?, está contraindicado por la cuestión prácticamente en el sexo femenino, la cuestión, porque probablemente se va a embarazarse, entonces va a tener en su producto, digamos, anomalías congénitas, ¿cierto? Mientras hemos dicho las bioprótesis o biológicas, ¿no?, válvulas naturales, confeccionados en los tejidos biológicos de la madre o pericardio del bovino. Está indicado para personas de edad, ancianos. No existen complicaciones tromboembólicas. No requiere anticoagulantes. ¿Ya? Deben ser preferidas para pacientes entonces a esa edad, ¿no? Ahora, el problema existe aquí para el cirujano cardiovascular. ¿Qué válvula voy a colocar? La cuestión. Eso es su nivel cultural del paciente, ¿cómo es? Porque él no entiende, ya no han operado la acción, pero vas a decir, vas a tomar anticoagulante, y si no vas a tomar, digamos, tiene válvula metálica, y si no va a tomar, complicaciones de los émbolos, la cuestión, los ACVs, todo la cuestión. Entonces, mejor, para que me hago problema, mejor la cuestión coloco bioprótesis nada más. Porque luego eso no entiende, no va a entender la cuestión que debo hacerme controlar mi INR, nada que ver. Entonces, ese es otro problema de la cuestión. ¿Ya? Entonces, estos son los anticoagulantes, la cuestión doble, esto, ¿no?, que se utilizan.
Ahora, complicaciones en las prótesis metálicas. Esas complicaciones de prótesis metálicas tienen que tomar en su anticoagulante. Si no toma, embolia, trombosis, ACV, hemólisis, también hay disfunción valvular, se ha gastado, ¿no? O sea, hay que cambiar. O bien endocarditis infecciosa, ya la cosa fácilmente. Mientras complicaciones de las prótesis neurológicas, sí, hay disfunción valvular, después de 8 años ya hay que cambiarla, ya, listo. O puede haber también endocarditis infecciosa, entonces es frecuente en estos pacientes. No es tan fácil la cuestión. Por eso les decía la cuestión de una simple cosa de la fiebre reumática, la persona es susceptible, han llegado hasta aquí, la cuestión de ya hay disfunción de su válvula, nuevamente tienen que operarse, o sus hemorragias, todo un problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, en caso de las pacientes de sexo femenino que quieren embarazarse pero que están con esta enfermedad. Heparina. Pero el problema de heparina no hay por vía oral, entonces no hay cura por oral con tabletas, ¿no? Solamente para enterar. Valvulopatías, es interesante. Cuando